Bienvenido a Conclusiones, bienvenido a casa, bienvenido a un martes de déjà vu. A un martes de déjà vu. ¿Por qué le digo que es un martes de déjà vu? Porque hoy se llevó la ceremonia de juramentación del cuarto gabinete del presidente del Perú, Pedro Castillo. El cuarto gabinete del presidente del Perú, Pedro Castillo, sí. En 6 meses, pero bueno, si quiere le aumentamos lo que lleva del mesecito en 7, para que no se oiga tan brutal, ¿no? Que no se oiga tan fuerte. 4 gabinetes en 6 meses. Bueno, en 7. 4 en 7. ¿Qué le parece? El gran logro del mandato del gobierno del presidente Castillo. Han pasado 7 meses y todavía no puede conformar un equipo de trabajo. ¿En qué lugar se habrá visto algo así, no? A nivel empresarial, nunca en la vida. A nivel gubernamental, yo creo que nunca en la vida tampoco. Pero aún así hay quienes defienden que tiene la posibilidad y la capacidad. Son muy poquitos, muy poquitos. Y la mayoría se apellidan Cerrón. La mayoría se apellidan Cerrón. De los que todavía defienden que tienen las capacidades, ¿no? 4, bueno. Pero además, el presidente Castillo, yo no sé si fue parte del equipo de asesores. Yo ayer le decía, con lo del Consejo de Estado, que estaban solicitando la reunión, los diferentes poderes, ¿no?, con el presidente para atender la crisis que ha causado el propio presidente. Yo le decía, que se agarre el sombrero, porque no se le vaya a caer en ese Consejo de Estado. Bueno, no se lo agarró. Hoy de plano mejor se lo quitó, para que no se le fuera a caer el sombrero. Que seguramente, le digo algo, se le va a caer, se le va a caer el sombrero. Salimos de valer, que dejó de valer, como el presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, ¿no?, para entrar entonces a un juego de ajedrez, porque ahora hay castillos y torres. Hay castillos y torres, y entonces las damas desaparecen. Fíjese usted cómo es de contradictorio Castillo en este tablero de ajedrez de castillos y torres. Decía en su documento a la opinión pública el presidente Castillo que estaba próximo a anunciar un gabinete más participativo y de ancha base. Es tan participativo que hay 19 ministerios. ¿Sabe cuántas mujeres hay? Hay 3. Fíjese qué participativo. O a lo mejor lo malinterpretamos todos. Y él se refería a que van a participar mucho todos, ¿no? Todos los ministros van a ser más participativos. Pero si se refería a la participación que entendemos, ¿no?, el hecho de ser participativo, bueno, por ahí ya no está. Por ahí ya no está la cosa. 3 mujeres, 19 ministerios, solamente 3 mujeres. Eso por un lado. Ahora, a ver, Valer dejó de valer, entraron entonces las torres junto con los castillos. Parece Juego de Tronos esto, ¿no? Torres y castillos. Entra Torres, Aníbal Torres, entra entonces ahora como el presidente del Consejo de Ministros. El ministro de Justicia, el que era ministro de Justicia, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál será el pero? Muy fácil. Y se lo voy a recordar claramente, para que no se les olvide, que tengan memoria. Es muy importante en esto de la política y todo, tener memoria. A la gente se le olvidan las cosas. Hace 3 semanas, si no me falla la cuenta ya, hace 3 semanas en la entrevista que tenía con el presidente Castillo, le pregunté precisamente si a través de su abogado, Eduardo Pachas, estaba tratando de obstruir a la justicia por el tema de la acusación en su contra por los delitos, la presunta, ¿no?, comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en adjudicación de obra vial en la Amazonía. Yo le pregunté al presidente Castillo si estaban tratando de remover a los operadores de justicia que lo estaban investigando. ¿Se acuerda perfectamente esa pregunta? Concreta, directa, clara.
Le dije, ¿esto sería considerado obstrucción a la justicia? Él me dijo que no. Le dije yo, sí, lo están tratando de hacer a través de su abogado, Eduardo Pachas, de remover a los operadores de justicia que lo están investigando. Sorpresa. ¿Cuál es el pero? El pero más grande. Imagínese usted, tiene a un Aníbal Torres, que era ministro de Justicia, que ahora es el presidente del Consejo de Ministros, y resulta que en efecto terminaron removiendo al menos a uno de los operadores de justicia que estaban investigando, que presentó ante la Fiscalía estas presuntas acusaciones, presuntos ilícitos en contra del presidente Castillo. ¿De quién le estoy hablando? De Daniel Soria. Daniel Soria, procurador general del Estado. Fue removido. Sí, ¿sabe quién firmó la resolución suprema que removía a Daniel Soria, al procurador? Por supuesto, el presidente Castillo, pero ¿quién más? Aníbal Torres. Aníbal Torres. Aníbal Torres es el que, junto con el presidente Castillo, a través de Eduardo Pachas, el abogado de Castillo, remueven del cargo entonces al procurador que presentó denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en adjudicación de obra vial en la Amazonía. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ese es el nuevo premier. Y es en lo único que me voy a enfocar en este momento, porque hay muchas otras cosas más que hablar acerca de él, pero solo me voy a enfocar en eso. Es un ministro de Justicia que participa de la remoción del procurador que presenta la denuncia ante la Fiscalía en contra del presidente Castillo, cuando yo le anticipé, presidente Castillo, que usted, a través de su abogado Eduardo Pacha, estaba tratando de remover a los operadores de justicia que lo estaban señalando como presunto responsable de delitos, de ilícitos. Usted lo negó. Y hoy, el principal, Daniel Soria, ha sido removido. Y ha sido removido por usted y Aníbal Torres. Y hoy, casualmente, el premio para Torres, por haber firmado esa resolución suprema, el premio para Torres es la presidencia del Consejo de Ministros. Las grandes ironías de un ministro de Justicia que participa de lo que yo le anticipé y usted me negó. Me dijo que no removerían a aquellos que lo estaban investigando o denunciando. Lo hizo, y lo hizo hoy con su torre. El Castillo y la torre. Le digo algo. Las dos, los castillos y las torres, se derrumban. Falta solamente que le quiten un ladrillo. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Castillo 7 días consecutivos. 7 días consecutivos con este desaguisado que hay en el Perú. Conclu Castillo 7 es la etiqueta, el hashtag, el numeral, como le quiera llamar, Conclu Castillo 7. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, Conclu Castillo 7, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. En los últimos años Perú ha cambiado de gobierno con frecuencia, eso ya de entrada es un tema que ha generado no solamente polémica, sino lo peor de todo, una gran instabilidad en el país, ¿sí? Pero nunca tan rápido como Pedro Castillo. Cuatro gobiernos, 4 gabinetes en medio año de mandato. 4 gabinetes. Le digo, vamos a agregarle el 7º mes para que no se oiga tan brutal, ¿no? Pero son 4 gabinetes en medio año de mandato, poquito más. Ese es el récord que se adjudica el presidente este martes tras juramentar a su nuevo gabinete ministerial en una ceremonia que ocurrió hace un ratito, hace instantes. En el acto se aceptó la renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros del ya criticado Héctor Valer, que dejó de valer,
y fue reemplazado por el hasta ahora ministro de Justicia, que ya le decía yo, Aníbal Torres. Ya juramentó como el nuevo premier del país. Solamente hay 3 mujeres, entre los 19 ministerios, hay solamente 3 mujeres. Dijo que iba a ser participativo, bueno, pues no es participativo. En total, ¿cuántos cambios se produjeron? 7 cambios. Esto en comparación con el gabinete anterior. 6 ministeriales más la presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, para juramentar a este cuarto gabinete, yo le decía ayer a Castillo que se agarrara el sombrero por el Consejo de Estado, no se le fuera a caer. Bueno, mejor de plano hoy se lo quito. Mire. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demande. Aníbal Torres Vázquez, entonces, es ahora el nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Héctor Valer. Ahí lo tiene usted sin sombrero. El tema de fondo no es el cambio de imagen, se lo digo a su equipo de asesores, no es el cambio de imagen. Los cambios tienen que ser de fondo. Bueno, tenían. Creo que se jugó su última carta. Y eso que estaba en tiempo extra, En tiempo extra. Vamos en vivo hasta Lima. Ya está Jimena de la Quintana, que nos tiene más información, que nos puede decir sobre el nuevo gabinete, sobre la elección de este nuevo premier, en fin, sobre cómo se han tomado también las cosas por allá. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches. Una vez más te saludo con este déjà vu por cuarta ocasión. Vemos a Castillo con esta con este nuevo anuncio de su conformación de gabinete. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, después de 4 días de silencio, desde que el presidente Castillo anunciara que renovaría este gabinete, ya se sabe, lo has dicho tú, quiénes forman parte de este nuevo grupo de ministros, ¿no es cierto? Recordemos también que el presidente había dicho anoche que este gabinete sería un gabinete participativo y de ancha base. Pero vamos a los hechos. Son 13 ministros los que continúan más allá de los ministerios, porque la presidencia del Consejo de Ministros no tiene cartera. Son 13 ministros los que continúan y 6 o solo 6 ministros nuevos. Esos son los hechos. Este gabinete tiene ahora 30 días, Fernando, es lo que dice las normas peruanas, la ley, para ir al Congreso de la República a solicitar lo que se conoce como el voto de investidura o el voto de confianza. Ellos lo que hacen, o lo que debe ser en este caso Aníbal Torres, es exponer las líneas generales del gobierno y solicitar este voto de confianza, y repito, tienen 30 días para hacerlo. Ahora, en principio, sería un gabinete más cercano al secretario general del partido, sería un gabinete más cercano a Vladimir Cerrón. Más allá de las personas, más allá a qué partido pertenezcan o cercanas a quien sean o no, obviamente lo que hay que evaluar son las capacidades de estos ministros, y eso es todavía algo por analizar porque, como bien sabes, se acaba de nombrar. Por lo pronto, Vladimir Cerrón, acaba de decir en su Twitter lo siguiente: saludamos la designación del gabinete Torres, éxitos en esta nueva etapa y hasta más allá de la victoria. Ha saludado Vladimir Cerrón también en su Twitter la designación del ingeniero Carlos Palacios Pérez como nuevo ministro de Energía y Minas, hombre, dice, consecuente con la causa popular. Y también saluda la designación del ministro de Salud. Esto hasta hace escasos minutos que he podido, antes de salir al aire contigo, revisar su Twitter. Lo cierto es que Aníbal Torres, como decías tú, ha sido ministro de Justicia, es ahora el nuevo presidente del Consejo de Ministros, y lo que te quiero contar es que él fue un hombre muy activo durante la campaña, además de Pedro Castillo, cuando postulaba a la presidencia. De hecho, nosotros lo entrevistamos, salió en programas, en entrevistas de CNN, cuando entonces se realizaba la campaña presidencial. Recordemos también anoche que su viceministro renuncia y dice en el Twitter que nunca antes había evidenciado el debilitamiento institucional del que soy testigo ahora, dice el viceministro del entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, y a lo que este último contesta en su cuenta de Twitter también que las imputaciones que hacía el viceministro al renunciar eran falsas, y se pregunta Aníbal Torres
por qué no renunció antes. ¿Cuáles han sido las reacciones? Te leo un par. El congresista Carles Anderson de Podemos Perú ha dicho en su cuenta de Twitter: suicidio en Palacio, el presidente Castillo pone fin a su presidencia al nombrar como primer ministro al más errático, confrontacional y resentido de sus ministros, el inefable Aníbal Torres. El alcalde de Lima ha dicho lo siguiente: el presidente Pedro Castillo ha perdido la oportunidad de oro de dar un mensaje convocante al país. Este gabinete remendado con hilo rojo lo deja en situación débil y vulnerable. Si revisamos, Fernando, la lista de personas que según el portal de Transparencia del Estado visitaron Palacio de Gobierno anoche, está en esta lista el secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. Entró luego de las 10 de la noche a Palacio de Gobierno y lo hizo acompañado de una persona más, que fue Richard Rojas, que fue el jefe de la campaña de Perú Libre y que fue nombrado por Castillo como embajador en Venezuela, retomando estas relaciones, digamos, con Venezuela. No teníamos embajador desde Pedro Pablo Kuczynski, cargo que no pudo ejercer porque esta persona tiene un impedimento de salida del país, porque además es parte de de una investigación. Él es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Estas fueron las dos personas que estuvieron anoche en Palacio de Gobierno. Fernando, regreso contigo. Ay, Jimena, no sé qué decirte. Lo único que queda claro es que los encerrones continúan. Encerrones con el presidente Castillo para hablar de quién sabe qué cosas. Pero es evidente, viene el encerrón, es decir, la reunión con Cerrón, y al día siguiente vemos este nombramiento y estos nombramientos. Ya lo decía el alcalde de Lima, ¿no? Con hilo rojo dice, y lo dice bien, y ya lo decías tú también, lo subrayas, y es mucho más cercano a Perú Libre. Y es increíble. Lo que es increíble es que Castillo quiera seguir negando que hay sino un gabinete alterno, hay una asesoría directa y concreta que marca la pauta y que tiene apellido y nombre y apellido, que es Vladimir Cerrón. Ahí está la prueba. Antes de todas estas decisiones aparece Vladimir Cerrón siempre en el escenario. En fin. Jimena, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Fernando. Saludos. Buenas noches. Gracias a ti, saludos. Jimena de la Quintana en vivo desde Lima. De verdad, ya no sé. A ver, aquí todos somos adultos, ¿no? ¿O qué? No es un kindergarten la presidencia. No es un kindergarten el gabinete, ¿no? No es un kindergarten el Congreso. ¿Qué más necesitan para tenerlo claro? ¿Qué más? ¿Qué más hace falta para que como adultos se asuma lo que se tiene que asumir? Lo tienen claro, lo saben. Desde todos los frentes, ¿no? Desde todos los frentes. Porque además, lo de Aníbal Torres, yo ya no me quise meter más en detalle, ya lo dijo Jimena de la Quintana. Lo que le dije yo me parece gravísimo. Pero lo de Jimena de la Quintana, su viceministro, lo que declara el viceministro en contra del manejo de Aníbal Torres del Ministerio de Justicia. Imagínese ahora de Premier. En fin, aunque él lo niega, ¿no? Por supuesto. ¿Qué asesino va a confesar que mató a alguien? Nadie, ¿no? En fin. Vamos con nuestro primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida al general retirado, ex ministro de Defensa, ahora congresista de Perú por Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra León, quien me acompaña. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches. Su reacción, cuénteme, ¿qué opina de este nombramiento de Aníbal Torres como premier? Es una pena por nuestro país. Nuestro país no es justo de que esté pasando una situación que estamos viviendo sin tener en cuenta que tenemos 2 años en una emergencia. Y es que estamos pagando los errores. Los errores que no se hizo en el año 2000, 20 años después, lo estamos pagando. Esto es una consecuencia. Se dijo que el presidente tenía su última oportunidad. La última oportunidad de designar un primer ministro y un gabinete que generara consenso, no a la oposición, prácticamente a todo el país. Todo el país ya se dio cuenta del nivel de gobierno que hay. Y no solamente por los que vemos de fuera. Ya la primera ministra saliente que renunció señaló todos los problemas que hay al interior del gabinete,
Por eso es que se señalaba que el presidente no participaba en los gabinetes porque tiene su equipo de confianza. Entonces, si usted me dice de que debería haber escogido una persona dialogante, convocante, con experiencia, escogió al revés. Escogió totalmente equivocado. Ha escogido al ministro menos indicado para una situación tan difícil. Eso me hace pensar a mí en lo personal de que el presidente se quiere ir. Porque si el presidente escoge este primer ministro y un gabinete que no genera confianza, me da la impresión que el presidente se quiere ir. Pero nosotros sabemos que el presidente no va a renunciar. El presidente quiere que el Congreso lo saque para que después tenga la justificación de decir que era una persona humilde y que no lo dejaron trabajar. Ya usted lo conoce, nosotros lo conocemos muy bien. El presidente ya se quedó sin escudo. Ese escudo de la humildad para ocultar incompetencia y corrupción ya no tiene valor. Yo creo que el presidente nos ha colocado una seria situación democrática, y si él no toma una decisión, el Congreso va a tener que tomar la decisión por él. Sí. General, déjeme marcar una pausa. Le voy a confesar algo a usted y por supuesto a toda nuestra audiencia. Hoy, mientras analizaba todo esto de los nombramientos, yo pensé exactamente lo mismo que usted, general. Yo dije, a ver, esto a mí no me hace sentido por ningún lado. No puede haber alguien tan... es que no puedo decir la palabra, pero alguien tan corto de inteligencia, ya entiende usted qué quiero decir, como para volver a meter la pata. Yo dije, entonces pensé exactamente igual que usted, dije, bueno, a lo mejor es que se quiere ir. A lo mejor es que se quiere ir, pero no sabe cómo irse. Necesita que lo saquen. Necesita que lo saquen para él poder decir, no, me sacaron, yo no me fui. Lo mismo pensé, general, se lo digo y se lo confieso. Porque esto ya es tan extremo que uno no puede pensar más que, bueno, se quiere ir a lo mejor, pero está buscando cómo excusarse, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿lo van a excusar? ¿Le van a dar la ayuda para que pueda irse y decir, no, me sacaron porque soy humilde, y que se convierta en mártir y obviamente los cerrones empiecen a cacarear, etcétera? Esa es la pregunta del millón, general. ¿Lo van a excusar? ¿Lo van a ayudar a que dé ese paso? Porque eso tendría que venir desde el Congreso, tendría que venir desde la denuncia constitucional, tendría que venir, como decía el defensor del pueblo ayer, desde la aplicación del artículo 100. En fin, hay formas, las hay, pero ¿hay consenso? Esa es la pregunta. Seguimos hablando, si le parece, después de la pausa. Estoy con el general retirado, exministro de Defensa, ahora congresista de Perú por Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra León. Regreso con él después de la pausa. Sigo conversando con el general retirado, ahora congresista de Perú por Alianza para el Progreso, Roberto Chiabra León. Le decía, congresista, desde diferentes frentes, el defensor del pueblo ayer lo declaraba aquí en el programa, en fin, le puedo hacer una lista de personas que han caído en la conclusión de que se tiene que ir Castillo, ¿no? Él ha dado todos los elementos y justificaciones necesarias para que se vaya. Me parece que en el mundo de los adultos, cualquiera de nosotros en esta empresa que cometamos 3 errores o tal vez menos, ya no estaríamos trabajando aquí, ¿no? Menos al frente de un país, hacer lo que ha hecho Castillo, pues da todos los fundamentos. Pero la pregunta es, congresista, le digo, ¿le van a dar la excusa para que se vaya? Porque a lo mejor se quiere ir. ¿Se la van a dar? ¿Ustedes están trabajando en eso? ¿Hay consenso? Porque, pues hasta ahora no lo parece. No lo parece, efectivamente. Pero acá viene la dignidad personal de cada congresista. Yo creo que más allá de bancadas de derecha o izquierda, acá viene el país por delante. Fíjese, no puede ser posible que en plena emergencia y con una situación difícil en nuestro país, usted nombre un gabinete fallido por 4 días donde el primer ministro que lo nombran dice yo soy la vale plata. Es decir, yo soy el primero que ustedes no le van a dar la confianza para que el presidente cierre el Congreso. Eso no los ha dicho abiertamente. Entonces, un ejecutivo que está pensando enviar un gabinete de quinta calidad con gente que no tiene dignidad, porque a nadie le gustaría formar parte de un gabinete que va a durar en forma fusible 2 o 3 días. Entonces, se le dice al presidente, presidente, ¿cómo ha hecho esto? Tiene usted la gran oportunidad, escoja, nadie le ha impuesto nombre. Y el presidente, fíjese lo que nos presenta.
Es una pena que estemos tocando a nivel internacional una situación en nuestro país, un país que tiene tantas necesidades, pero este es un problema real. Esto no es suposición, esto no es una cuestión de racismo, esto no es una cuestión de discriminación, esto es algo real. Y el Congreso tiene la voz. Como le digo, el presidente no va a querer renunciar, es muy difícil, conociendo al presidente, no va a querer renunciar, va a querer ser una víctima, como le señalo, de que no lo dejan trabajar. Y en el Congreso hay una fórmula que es 26, 52, 87. 26 congresistas para presentar la moción de censura, 52 para que el presidente vaya a defenderse y 87 votos de 130 que declararía la vacancia del presidente. ¿Lo merece el presidente? Vamos a dejar hasta cuándo que el presidente continúe no gestionando, es un desgobierno total. Entonces yo creo que tenemos que asumir en forma individual nuestras responsabilidades, por bancadas también. Yo espero que haya el consenso, porque si se necesita darle una solución al país para beneficio del país, eso pasa por sacar al presidente, porque de nada vale tener un gabinete si la cabeza no está al nivel que todos esperábamos. Y bueno, pues ahora con el premier también que ha nombrado, yo ya di los antecedentes de algo que es gravísimo, gravísimo, con el tema del procurador general, es gravísimo, porque además, es que lo quiero poner bien en contexto, esto no había ocurrido. No había ocurrido. Cuando yo confronto al presidente Castillo y le digo, ustedes están tratando de remover a los operadores de justicia que lo están tratando de investigar a usted. Él me dice que no y que eso no va a ocurrir. ¡Bum! Y el que participa precisamente en eso es Aníbal Torres, y Daniel Soria deja de ser procurador general, y los que firman la resolución suprema son Castillo y Torres, casualmente. Le pregunto ya por último, en dado caso de que se pongan los pantalones, sean adultos, piensen realmente en el país y en las millones de personas que hoy siguen esperando que haya un gobierno, porque no lo hay, no puede haber un gobierno cuando no hay estabilidad en el gabinete y cuando no existe un gabinete concretamente. Si se llega a dar este escenario, piensan la posibilidad, claro, hay que pasar por otras etapas, ¿no? Pero piensan la posibilidad de una elección general o nada más presidencial. Fíjese, en caso que se logre la vacancia de presidente, asumiría la vicepresidente, que es Dina Boluarte, pero Dina Boluarte también tiene dos salidas. O cumple con su palabra, porque ella dijo, sale presidente, salgo yo también, o ya de este momento debe estar viendo un buen gabinete para no salir como presidente. De salir Dina Boluarte vendría la siguiente etapa, que asume la presidenta del Congreso, y para mí debe haber elecciones generales que se harían en mayo del próximo año, para partir del 28 de julio tener un nuevo gobierno. Yo creo que aquí tenemos que cortar de raíz, pero asumir, ¿sabe qué? No hemos asumido los errores. Hay gente que le echa la culpa a los que están en el gobierno al virreinato. No, los responsables de lo que nos está sucediendo ahora somos nosotros. Nosotros somos protagonistas de los últimos episodios de nuestra historia. En el 2000 no se hizo lo que hoy nos está ocasionando esta situación. Teníamos nosotros un país con 20 años de una guerra subversiva, con 10 años con una inflación que no sabíamos cuándo iba a terminar, y a partir del 92 con la pérdida de la institucionalidad de las instituciones. ¿Qué deberíamos haber hecho en el 2000? Dos procesos. El de la guerra a la paz, cómo sancionábamos a los subversivos, qué hacíamos con los arrepentidos, los retornantes, reglas de conducta, y la reforma del Estado. Empezando por la justicia. La justicia no puede fallar en nuestro país, y la justicia no está al nivel de lo que esperábamos, por eso que también hay una corrupción. Eso no se hizo en el 2000. 2020, 2022, estamos pagando las consecuencias. Pues muchísimas gracias por su opinión, y por supuesto, por eso le decía yo al señor Chiabra, ¿no? Le decía, bueno, habría que pasar ciertas etapas, pero como Boluarte dijo, si se va Castillo me voy yo, pues se tendría que llegar a ese escenario, y ya dice él, todos. Fíjense usted qué interesante, porque él, siendo congresista, cuando dice elecciones generales, pues él está también dispuesto a, bueno, pues vamos todos, vamos a hacer, si yo quedo fuera, pero hay que hacerlo completo, el cambio. Muchísimas gracias, congresista Chiabra, de verdad, un placer que me haya acompañado. No, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer pausa, regreso, continuamos. Ahora viene otro congresista que me acompaña, es Jorge Montoya Manrique, almirante retirado y vocero de la bancada del partido Renovación Popular. Regreso con él.
Le doy de nuevo la bienvenida, porque ya había estado aquí conmigo en el programa, al congresista Jorge Montoya Manrique, almirante retirado, vocero de la bancada del Partido Renovación Popular. Congresista, bienvenido de nueva cuenta, gracias. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarlo en su cruzada de defensa de la democracia. Gracias a usted, qué amable por sus palabras. Oiga, Aníbal Torres, deme su punto, ¿no? Debería estar en un manicomio. No es una persona adecuada para ese puesto. Perdón, debería estar en un manicomio, dice congresista Montoya. ¿Por qué? Es una persona desequilibrada. Usted ve las declaraciones que da y realmente causan risa en algunos casos. La semana pasada estaba incitando a la población a bajar de los cerros para que corran ríos de sangre. Es un tema realmente inentendible para el común de los mortales, pero no para nosotros, porque sabemos que Castillo está cumpliendo una tarea y un rol que es destrozar las instituciones democráticas para luego convertir en un país comunista al Perú. Y eso es lo que queremos evitar. Lo que pasa en el Perú, hay una palabra que nos llega a través de muchos mensajes de Twitter, que me pareció la más adecuada. Es alucinante lo que está pasando con Castillo, es alucinante lo que está pasando con el gabinete, es alucinante, congresista Montoya, pero ¿qué hay de los balances de poder? ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué es lo que van a hacer en el Congreso? Porque, bueno, esto puede seguir eternamente si no se toman las cosas pues desde la perspectiva, por supuesto, democrática, constitucional y legal, pero si no se toman las cosas en serio. Y fíjese, acá hay una decisión política que es la que manda todo en la democracia, ¿no? El Congreso está trabajando, le explico más o menos cómo está la situación ahora. Nosotros estamos promoviendo la vacancia, promoviéndola en el sentido de concientizar, difundir esta idea entre los congresistas, colegas congresistas, para que entiendan de que ya no puede esperarse un mes más, que esto tiene que terminar ya. Y además de eso tenemos cosas en marcha. Hay una denuncia constitucional presentada por traición a la patria por un grupo de ciudadanos peruanos. La vez pasada estuvo con usted el doctor Hugo Guerra, que es uno de los promotores. Eso está en camino y va a tener un resultado que termina en el Poder Judicial, porque es una acusación de delito. Ahí hay una vía sobre la suspensión del ejercicio de la presidencia hasta que termine el juicio. Ese es un camino. El otro camino es la suspensión directamente, que es un proceso un poco más largo, y tenemos la vacancia, que es el camino más rápido cuando se tienen los votos. Estamos trabajando en paralelo estas cosas para no tener pérdidas en el tiempo, porque podemos fallar en alguna u otra, pero en el conjunto vamos a cumplir lo que nos hemos propuesto, salvar al país de esta crisis en que nos encontramos. Que pareciera que es a propósito, de verdad, es inexplicable. Ahora, déjame ir a la pausa y le pregunto lo mismo que le preguntaba a mi invitado anterior. En este escenario del que quieren salir de Castillo, vamos a suponer que se logra, ¿no? Que se logra quitar ese ladrillo, el Castillo se cae y la torre también se va de lado, porque sería de lado la torre. Pasa esto. Si Dina Boluarte cumple su palabra, le dijo que si Castillo se iba, ella se iba también, esto necesariamente tiene que desembocar en elecciones. ¿Cuáles serían para usted? ¿Tendrían que ser elecciones generales o solamente presidenciales? Hablemos de eso al regresar, si le parece, congresista Montoya. Okay. Tengo que ir a pausa, pero vengo y lo escucho con atención. Ya regreso en un momento. Y continúo con el congresista Jorge Montoya Manrique, almirante retirado, vocero de la bancada del Partido Renovación Popular. Ya ni le pregunto si le darían el voto de confianza, me queda claro que no, obviamente a este tema del gabinete, lo de Aníbal Torres, pero le decía yo, si se cumple la vacancia o lo que sea que constitucional y democráticamente se dé para que Castillo se vaya, si se cumple eso y Dina Boluarte cumple su palabra y dice me voy yo también porque sí lo había anticipado, tendría que ir a elecciones. Pregunta, ¿generales o presidenciales nada más? Fíjese, le voy a explicar un poco por qué le voy a decir lo que le voy a decir. Tenemos un Congreso con 90% de congresistas nuevos, que antes no habíamos entrado en política. El volver a conseguir otro Congreso con gente con experiencia es casi imposible, porque la no reelección
lo impide. Esa norma tenemos que cambiarla. Por otro lado, la vacancia es para el presidente directamente. Hay interpretaciones de ambos lados, pero más inclinan a que es una vacancia presidencial y el relevo y las elecciones tienen que ser para reemplazar al presidente. Por otro lado, tenemos el costo de las elecciones y el tiempo que se demoran en prepararla. Una elección presidencial es mucho más sencilla, entre comillas, porque se vota por una sola persona, por una sola lista. Las congresales implican mucho más trabajo y demandan mayor esfuerzo y mayor costo. O sea, yo me inclino porque sea la elección llamada elección para presidente solamente. No porque me aferro al puesto, porque no lo estoy, sino simplemente por lo práctico y lo más sencillo para el futuro del país. Vamos a tener un presidente con un Congreso con experiencia que lo va a poder apoyar en su gestión, porque el Congreso quiere gobernabilidad y va a tener la oportunidad de dársela a cualquiera que salga elegido presidente, porque creemos que el Perú está primero y tenemos la experiencia suficiente como para seguir caminando y no frenar y no entrar en un proceso de aprendizaje que toma por lo menos 6 meses. Oiga, congresista Montoya, vamos a suponer que así sea, que se haga una elección presidencial nada más, y yo le pregunto, ¿qué van a hacer con los cerrones, no? Me refiero a Vladimir, al hermano, a Perú Libre, a la división de Perú Libre, porque sería también Guido Bellido, ¿no? Y su parte de congresistas, más la de Cerrón y el otro Cerrón que se encierra con, valga la redundancia, con Castillo. ¿Qué harían con eso? Porque sería muy difícil trabajar así en el Congreso. Bueno, estamos trabajando con ellos en el Congreso ahora y la democracia es muy útil. Tenemos mayoría y normalmente aprobamos las cosas con bastante mayoría, inclusive con participación de ellos. Yo no le veo el problema del trabajo dentro del Congreso. Dentro del Congreso ellos son minoría realmente, no son mayoría, y se pueden manejar las cosas con mayor amplitud y estaría representada una parte de la población que necesita también tener representación. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo con usted, ¿eh? De verdad que sí. Esa representación es sumamente importante, es válida, es necesaria, por supuesto. Hemos tenido... me quedan 3 minutos, en estos 3 minutos. Sí. Hemos tenido experiencias anteriores. Hemos tenido experiencias anteriores de que en la mejor época de reactivación económica del país no se sintonizó con la población más necesitada y se generaron la diferencia que tenemos ahora. Los resentimientos y las necesidades y carencias que existen son reales. Y es bueno tener personas que se preocupen de esto, que son normalmente, no es que la derecha no se preocupe, sino que la izquierda esa es su bandera de lucha y está permanentemente actuando en esa situación. Nosotros también, nuestro partido ha sintonizado con la población, por eso llegamos al Congreso con la cantidad de votos que tuvimos, que fuimos los más votados, porque sintonizamos con esa población olvidada que está lejos de tener los beneficios que tenemos en cualquier ciudadano en la ciudad. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen energía eléctrica, no tienen título de propiedad. O sea, tenemos una deficiencia en la parte social tremenda en el país y hay que reconocerlo para poder solucionarla. Sí, claro, y seamos claros, es el gran pecado de la derecha, ¿eh? Es el gran pecado de la derecha. Terrible en ese sentido la gestión para atender a los grupos vulnerables. O sea, aquí no se trata de derechas o izquierdas, se trata de qué es lo que le conviene a los peruanos, por supuesto. Y los que pagan el precio finalmente son los ciudadanos. Así que a mí me importa un bledo, y se lo digo literalmente, si es derecha o es izquierda. A mí lo que me importa es que se cumpla con las necesidades que tienen que cumplirse, por supuesto. Estoy en la misma página que usted. Congresista, ya prácticamente me tengo que ir. Dígame algo, dentro de todo este movimiento, avanzando la agenda hacia la salida de Castillo, ¿hay algo de consenso en la gente de Perú Libre dentro del Congreso que esté de acuerdo con esta agenda que empujan? Un mensaje de esperanza quiero dar. Yo creo que sí. Sí vamos a conseguir los votos. La situación es clara, es evidente. También para ellos es evidente porque ven cómo ha sido manejado de otra forma, no como lo que creían. O sea, yo creo que es cuestión de unas semanas y esto encarrila por el camino que tiene que entrar. Y nos va a ayudar mucho al premier que ha puesto, porque eso nos va a hacer ver a todos que está equivocado el presidente y que es mejor que se vaya. Porque así como está, no vamos a tener ninguna solución. Ese es un tema, creo que se va a solucionar por sí, ya le decía yo. Sí, el mismo presidente va a ser ya le decía yo al principio en mi...
Perdón. Sí, bueno, hay quienes dicen que él ya está vacado por sí mismo, ¿no? Pero como decía yo en mi editorial, en este tablero de ajedrez que ha puesto el presidente, pues los castillos y las torres se caen. Nada más hay que quitarles un ladrillo. El ladrillo correcto, eso sí. Así es. Oiga, ha sido un gusto, congresista. El gusto es mío, Fernando, y muchas gracias nuevamente. No, gracias a usted, el congresista Jorge Montoya Manrique, además almirante retirado de la bancada, vocero de la bancada del Partido Renovación Popular. Hago pausa y ya regreso un momento. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado, como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Gracias Perú por hacer tendencia a nuestra etiqueta, Conclu Castillo 7.